Hay heridas que se esconden tan profundamente en el alma que apenas se perciben en la superficie. Se disfrazan tras sonrisas rutinarias, abrazos cotidianos y conversaciones banales. Parecen invisibles, hasta que una pequeña grieta, un detalle insignificante, las abre brutalmente para revelar todo el dolor acumulado. Así era el corazón de Daniel. Un hombre que había construido cuidadosamente un mundo aparentemente perfecto con Elena. La mujer que amaba desde lo más profundo de su ser. Daniel no solo había invertido su tiempo en esta relación, sino toda su esencia, todos sus sueños. Había apostado a una vida juntos, creyendo ingenuamente que el amor era suficiente para sostener cualquier tormenta. Pero desconocía que las tormentas más peligrosas no son aquellas que rugen con fuerza en el exterior, sino las silenciosas, aquellas que nacen en el corazón de quien más se ama. La relación con Elena parecía idílica desde afuera. Ambos jóvenes, exitosos, aparentemente felices, pero en el fondo, algo invisible y oscuro comenzaba a tomar forma, devorando lentamente los cimientos de la confianza que alguna vez compartieron. Una duda, un pequeño suspiro extraño al abrazarla, una sonrisa distante en una cena cualquiera. Detalles mínimos que Daniel sentía clavarse profundamente en su pecho, aunque no podía identificar la razón exacta. Hasta que un día, todo cambió, la traición y la revelación del embarazo. Había señales que Daniel intentaba ignorar, resistiendo desesperadamente la evidencia para mantener viva la ilusión de su matrimonio. Elena, su esposa, una mujer ambiciosa y llena de determinación, empezó a brillar con más intensidad en su trabajo. Ascendió rápidamente, logrando metas que él siempre apoyó y admiró. Pero mientras ella se elevaba en su carrera, algo dentro del hogar se rompía irreparablemente. Las noches en que Elena salía con amigas se hicieron más frecuentes. Esos encuentros nocturnos, aparentemente inocentes, comenzaron a volverse una sombra constante en la mente de Daniel. Cada ausencia de Elena se convertía en una tortura mental para él. Por fuera fingía calma, fingía no sentir ese ardiente veneno de los celos que lentamente le consumía las entrañas. La sospecha lo llevó a comportarse de manera irracional. Comenzó a revisar los correos electrónicos de su esposa en secreto, invadiendo la intimidad de la mujer que amaba con desesperación. Una parte de él sabía que estaba perdiendo el control, pero el miedo de descubrir la verdad se mezclaba con el deseo de preservar la paz falsa en la que vivía. Instaló una grabadora en la computadora de Elena, un acto humillante que lo llenaba de vergüenza y culpa, pero necesario desde la perspectiva distorsionada que el temor le había impuesto. Cada día era una lucha interna devastadora. Daniel intentaba convencerse de que Elena no lo traicionaría, pero algo en su mirada, en sus gestos cotidianos, delataba una distancia creciente. A veces la seguía, oculto en la oscuridad, para asegurarse de que sus sospechas eran infundadas. Nunca encontró pruebas definitivas, y eso le generaba más confusión. La amaba, pero se sentía atrapado en una espiral obsesiva que no sabía cómo detener. Todo se derrumbó una noche que parecía común. Elena, con ojos brillantes y una sonrisa extraña, le dio una noticia que en otro momento habría sido motivo de júbilo absoluto. Estaba embarazada. Y no esperaba un hijo, sino gemelos. Aquello debería haber llenado a Daniel de alegría. Pero el anuncio solo logró profundizar sus sospechas. Estoy embarazada de 3 meses. Daniel, susurró Elena, con un entusiasmo contenido que se reflejaba extrañamente en sus ojos. Son gemelos. 2 bebés. ¿No es maravilloso? Él sintió cómo su pecho se hundía ante esas palabras.
3 meses atrás coincidían perfectamente con aquel viaje que Elena había hecho a Miami para atender a un cliente importante de la agencia donde trabajaba. Un frío escalofrío recorrió su cuerpo al recordar la distancia emocional que existía entre ellos en ese período. «Claro. Maravilloso», murmuró Daniel, intentando disimular la amarga angustia que amenazaba con ahogarlo. Su paranoia lo llevó a una acción inmediata y secreta. Decidió realizar una prueba de ADN en cuanto los bebés nacieran. Cada día, la espera se hacía más dolorosa, y la brecha emocional entre ambos más grande. Elena se había vuelto fría y distante. Atribuía su actitud al embarazo. Pero Daniel podía sentir que había algo más oscuro y profundo en ese rechazo. Algo que ella ocultaba con habilidad detrás de excusas cotidianas. Daniel soportó meses de indiferencia y rechazo. Sin embargo, siempre estuvo ahí, cuidándola, amándola en silencio, masajeando sus pies hinchados y acariciando su vientre. Aunque en el fondo, cada gesto era una daga que le recordaba la incertidumbre que vivía. Su empresa pasaba dificultades. Y él se sentía más solo que nunca, atrapado entre la responsabilidad de mantener la calma frente a Elena y la desesperación de la verdad oculta. Finalmente, el día del parto llegó como un golpe de realidad. Daniel corrió al hospital con el corazón acelerado. Presenció el nacimiento de los gemelos con emociones encontradas. Amor instantáneo por aquellas pequeñas vidas que ahora eran parte del mundo. Pero una incertidumbre insoportable acerca de si realmente eran suyos. Con discreción dolorosa, recogió muestras para la prueba de ADN. Era su última esperanza para confirmar que todo aquello era una pesadilla creada por sus inseguridades. Amaba desesperadamente a Elena y quería creer que ella jamás lo traicionaría. Que esos bebés eran producto del amor que alguna vez existió entre ambos. Los días esperando los resultados fueron una agonía. Daniel fingía felicidad frente a amigos y familiares, mientras por dentro se sentía morir lentamente. Cuando los resultados llegaron, confirmó sus peores temores. Ninguno de los bebés era suyo. La realidad golpeó a Daniel con una fuerza brutal. Había perdido a Elena. Había perdido su vida y ahora descubría que ni siquiera aquellos niños inocentes llevaban su sangre. La traición de Elena lo destrozó completamente, fragmentando lo poco que quedaba de su cordura y estabilidad emocional. A partir de ese momento, Daniel se hundió en un vacío insoportable. Una oscuridad sin fin que parecía consumir cada fibra de su ser. No sabía cómo enfrentar la situación, ni cómo mirar nuevamente a los ojos de Elena sin sentir un profundo desprecio mezclado con un dolor insoportable. La traición revelada por aquellos análisis clínicos se había convertido en el inicio de una tragedia personal sin retorno. Daniel no solo enfrentaba la ruptura de su matrimonio, sino también la pérdida absoluta de su identidad y del futuro que había imaginado con la mujer que ahora se había convertido en una completa extraña. Y allí, en esa oscuridad silenciosa y dolorosa que lo envolvía por completo, supo que su vida jamás volvería a ser igual. Aquella devastadora verdad sobre la paternidad de los gemelos marcó para Daniel el fin definitivo de la realidad que conocía. Hasta ese momento, se había aferrado desesperadamente a cualquier resquicio de esperanza, creyendo ingenuamente que quizás, solo quizás, su vida no estaba completamente arruinada. Pero la llegada de los resultados del ADN destrozó brutalmente esa última ilusión. Sin embargo, nada pudo prepararlo para la siguiente tragedia. Una tarde gris y silenciosa. Mientras Daniel arreglaba con cuidado la habitación destinada a los niños, recibió una llamada del hospital. El tono impersonal de la enfermera lo alertó inmediatamente. Sintió que su corazón se aceleraba, presintiendo una nueva calamidad.
Señor Culten, su esposa y los bebés fueron dados de alta hace una hora. ¿Olvidó recogerlos? Daniel sintió cómo la sangre se helaba en sus venas. Eso es imposible. Estoy camino al hospital ahora mismo. Nadie me avisó antes. Lamento informarle, señor. Pero se fueron con un hombre que parecía ser muy cercano a su esposa. Ella salió voluntariamente con él. Aquellas palabras se clavaron en su pecho con fuerza despiadada. Daniel, incapaz de pronunciar más palabras, cortó la comunicación y salió corriendo hacia el hospital. Llegó jadeante, frenético, con la esperanza desesperada de que todo fuera una terrible equivocación. Pero no lo era. En el hospital, confirmaron que Elena había abandonado voluntariamente el lugar acompañada por un hombre desconocido. La imagen registrada por las cámaras de seguridad no dejaba dudas. Elena, sonriente y radiante, abrazaba con complicidad a Jimmy Prescott, aquel hombre rico y arrogante que tanto había mencionado en sus conversaciones de trabajo. La cruel revelación hizo que Daniel se tambaleara, golpeado por una realidad que superaba con creces la humillación previa. Abatido y profundamente confundido, regresó a casa envuelto en una mezcla insoportable de dolor y rabia. Elena lo había traicionado. ¿Pero hasta qué punto? ¿Había planeado desde un principio esta cruel jugada? ¿Había sido él únicamente un puente hacia algo mejor en su carrera y su vida? Estas preguntas lo atormentaban sin descanso, mientras contemplaba la cuna vacía y la habitación que había preparado con tanto amor. Horas después, aún sumido en la oscuridad emocional que envolvía su alma, una visita inesperada lo estremeció nuevamente. 2 detectives se presentaron en su puerta. Sus miradas evasivas le indicaron que traían malas noticias. Señor Culten, lamentamos informarle que su esposa decidió abandonarlo voluntariamente junto con los bebés. Comenzó el detective en tono neutro. Ella se encuentra segura. Pero nos pidió transmitirle que pronto su abogado se pondrá en contacto con usted. Le recomendamos no actuar impulsivamente. Daniel quedó paralizado, devastado por la crudeza de aquellas palabras. No era suficiente con abandonarlo y traicionarlo emocionalmente. Ahora Elena pretendía destrozarlo legalmente. Se sentía desorientado, perdido en una realidad que parecía una pesadilla interminable. Pasaron varios días en que Daniel permaneció sumido en un estado de abandono emocional absoluto. Dejó de comer, de dormir adecuadamente. Se abandonó al alcohol en un intento desesperado por olvidar su realidad, hundiéndose cada vez más profundamente en la depresión. Sentía una vergüenza insoportable al enfrentarse a su reflejo, al hombre engañado y humillado que ahora habitaba en su cuerpo. Pero el tormento aún no había terminado. Una noche, mientras Daniel permanecía sentado en la oscuridad, rodeado únicamente por el vacío de su hogar destruido, fuertes golpes resonaron en su puerta. Cuando abrió, 3 hombres desconocidos irrumpieron brutalmente en su casa. Lo golpearon salvajemente, con una violencia que parecía destinada no solo a dañarlo físicamente, sino a destruir cualquier rastro de dignidad que le quedara. Esto es para que entiendas bien el mensaje, susurró con desprecio uno de los atacantes mientras lo pateaba en el suelo. Firma los malditos papeles y olvídate de Elena y los niños. O la próxima vez, no saldrás vivo. Daniel, incapaz de defenderse, se limitó a recibir el castigo con impotencia. Cada golpe que recibía era una dolorosa confirmación de su fracaso absoluto. Mientras caía inconsciente, sintiendo cómo la sangre empapaba su rostro y cuerpo, comprendió finalmente la magnitud de la traición de Elena. Ella no solo le había roto el corazón, sino que estaba decidida a destruirlo por completo, a borrar todo rastro de él de su nueva vida al lado de Jimmy Prescott.
Cuando recuperó el conocimiento, Daniel se encontraba en una habitación fría y blanca del hospital. Los golpes habían sido brutales. Varias costillas rotas. Un pulmón perforado. Fracturas en el brazo y en la nariz. A su lado, amigos cercanos lo observaban con tristeza y preocupación. Nick, su profesor y amigo de MMA, y Cam, su esposa, estaban ahí, apoyándolo, pero ninguna amistad podía borrar la profunda humillación y desesperanza que sentía Daniel en esos momentos. Mientras se recuperaba lentamente, una nueva y amarga realidad comenzaba a tomar forma en su mente. La humillación sufrida exigía una respuesta. Daniel había sido golpeado hasta casi morir por defender su dignidad y su derecho a conocer la verdad sobre los niños. Ahora, con la furia y el dolor latiendo en su pecho, comenzó a despertar en él una fría y peligrosa sed de justicia, o quizá venganza. Durante las largas noches de dolor físico y emocional, Daniel repasaba en su mente cada detalle de la vida que había compartido con Elena. Sus recuerdos eran ahora una tortura insoportable. Punzante, cada sonrisa, cada caricia, cada promesa hecha en el altar. Se había convertido en una cruel mentira destinada únicamente a usarlo y desecharlo cuando ya no fuera útil. Esa traición, calculada y despiadada, dolía más profundamente que cualquier herida física. Un día, en medio de aquella lenta y dolorosa recuperación, apareció ante él una figura inesperada. Amy, la hermana menor de Elena. Amy, una mujer completamente diferente, dulce y genuina. Estaba allí con una mirada cargada de sinceridad y arrepentimiento. Su presencia lo perturbó inicialmente, pero pronto comprendió que Amy también había sido víctima indirecta de la cruel traición de Elena. Ella venía a ofrecerle ayuda y apoyo sincero, aunque eso significara ir contra su propia familia. Daniel, no puedo justificar lo que hizo Elena. Lo que hizo es imperdonable, susurró Amy, con lágrimas sinceras en sus ojos. Pero yo estoy aquí para ayudarte a salir adelante. No estás solo. La sinceridad de Amy comenzó lentamente a abrir una pequeña grieta en el corazón devastado de Daniel. Era demasiado pronto para sanar. Pero su presencia significaba una pequeña luz en medio de la oscuridad absoluta que había caído sobre él. Quizá, con el tiempo, podría reunir la fuerza necesaria para levantarse y enfrentar nuevamente la vida. A medida que Daniel lentamente recuperaba sus fuerzas, juró en silencio que no permitiría que esta humillación quedara impune. Elena y Jimmy habían elegido su camino. Un camino marcado por la crueldad y la traición. Daniel se juró que algún día, con calma y determinación fría, les haría pagar por cada herida que habían infligido en su cuerpo y en su alma. Pero por ahora, en aquella cama de hospital, lo único que Daniel podía hacer era sobrevivir un día más. Aguantar, sanar lentamente sus heridas, fortalecer su alma destrozada, preparándose silenciosamente para el día en que pudiera enfrentar nuevamente a quienes lo habían destruido. Porque aunque ahora estaba roto, humillado y herido, dentro de su corazón comenzaba a arder una llama fría e implacable. La llama que alimentaba su deseo de justicia y su promesa inquebrantable de no permitir jamás que la traición quedara impune. Daniel despertó una mañana con el frío sudor de la pesadilla aún pegado a la piel. Sus costillas le dolían, y el vendaje en el costado le recordaba que el infierno ya había quedado atrás, pero el eco de los golpes todavía reverberaba en su mente. Sin embargo, aquella mañana encontró en su mesita una nota. Hoy empieza tu vida. Te espero en el estudio. Fue suficiente para encender una chispa de esperanza. Se incorporó con esfuerzo, limpió la sangre seca que manchaba su camiseta y, con paso inseguro,
Bajó al sótano adaptado como taller de desarrollo. Allí, entre cables desordenados y pantallas aún agrietadas por una caída durante el ataque, Amy lo esperaba junto a una taza de café humeante. Sus ojos verdes brillaban con determinación. Sin una palabra, le tendió la taza, y Daniel sintió que aquel gesto, simple y tierno, era más poderoso que cualquier medicina. Durante las semanas siguientes, Daniel se sumergió en un ritual de trabajo obsesivo. Cada amanecer lo encontraba frente a la pantalla, con la cabeza apoyada en el teclado tras largas horas de programación nocturna. Con cada línea de código sentía que reconstruía no solo el programa, sino también su propia dignidad. Las cicatrices físicas se iban desvaneciendo, pero las mentales exigían refuerzo. Amy se encargaba de traerle algo de comida. Le ponía música suave y, cuando veía sus hombros temblar, le acariciaba el cabello mientras le recordaba que ya no estaba solo. Poco a poco, el algoritmo tomó forma. Un sistema capaz de diagnosticar y corregir fallos en redes informáticas en tiempo real, anticipando huecos de seguridad antes incluso de que un hacker los detectara. Era la culminación de años de experiencia, pero también la prueba tangible de que, tras la traición y la violencia, surgía algo más fuerte. La voluntad indomable de un hombre que había tocado fondo y se negaba a quedarse allí. El verano llegó sin que Daniel lo percibiera. Entre cafés fríos y pizzas de entrega, el programa alcanzó la versión beta. Amy, que había presenciado cada línea de avance, soltó un gritito de emoción cuando, al compilar, la pantalla mostró por fin, OK. Daniel, exhausto, cerró los ojos y permitió que una lágrima surcara su mejilla. No sabía si era por el logro técnico o por la impresionante presencia de Amy, cuya sonrisa iluminaba la habitación con una calidez casi maternal. Así nació Phoenix Sys, la joya de su trabajo y la encarnación de su renacer. Con la asesoría de Cam y Nick, redactó un plan de presentación para clientes potenciales, empresas de seguridad, desarrolladores de videojuegos, e incluso agencias gubernamentales que buscaban blindar sus sistemas ante ciberataques. Daniel revisó cada diapositiva con Amy, quien, sin formación técnica, aportaba su intuición para pulir la narrativa y afinar el discurso de venta. El primer gran contrato llegó inesperadamente tras una presentación a una reconocida firma de videojuegos. El jefe de tecnología, impresionado por la capacidad de autodiagnóstico en tiempo real, le ofreció un acuerdo millonario, licencia de uso por 10 años y un porcentaje de los ingresos netos. Daniel firmó con la mano temblorosa, consciente de que aquel documento no solo representaba cifras astronómicas, sino también la confirmación de que su valor no dependía ya de Elena ni de las fantasías de un amor traicionado. Con los ingresos fluyendo, Daniel se mudó a un apartamento más espacioso. Invitó a Amy a decorar el despacho. Juntos escogieron cuadros abstractos, una gran estantería con libros de informática y filosofía, y un sillón donde ella leía mientras él seguía programando. Aquella convivencia profesional se convirtió en un vínculo irrompible. Amy entendía sus silencios, adivinaba sus dudas y lo empujaba hacia adelante cuando las sombras del pasado amenazaban con absorberlo. Mientras Phoenix Sys se desplegaba en servidores de empresas de aviación, transporte sanitario y banca digital, Daniel sintió que su prestigio crecía, pero también su felicidad. Cada mañana al despertar, su primera imagen era la de Amy apoyada en la puerta, con el cabello enmarañado y una sonrisa llena de complicidad. No hubo declaración formal. Un día, mientras revisaban cifras de ventas,
Amy tomó la mano de Daniel y le susurró al oído. Te mereces todo lo bueno que está sucediendo. Fue en ese instante cuando él comprendió que el amor auténtico no exige condiciones ni cobra facturas. La noticia de su éxito llegó a oídos de antiguos conocidos, inversores. Colegas y hasta la prensa especializada lo describieron como el genio que emergió de la tragedia. Daniel concedió entrevistas con honestidad. Habló sin rencor de Elena. Reconoció su dolor y agradeció a quienes, como Amy y Nick, lo sostuvieron en sus peores momentos. Esa transparencia le ganó aún más admiración. En las noches de gala, Daniel aparecía al lado de Amy, con un traje impecable y la mirada serena. Ya no había sombras de ansiedad ni el temblor de incertidumbre. Cuando ella lo abrazaba frente a fotógrafos, él cerraba los ojos con una mezcla de gratitud y asombro. Había reconstruido su vida sobre un terreno más sólido que cualquier ilusión. Sin embargo, el pasado no desaparece por arte de magia. Un día, durante una videoconferencia con un inversionista extranjero, la pantalla se llenó de noticias sensacionalistas, fotografías de Elena con Jimmy, celebrando un nacimiento. Eran viralizadas junto a rumores de abandono. Daniel las vio con el corazón frío y la mente clara. Sabía que esas imágenes eran una muralla de dolor, pero ya no lo detenían. Junto a Amy, decidió que la revancha no necesitaba agresividad. Su éxito y su nueva felicidad eran la mejor respuesta. El ocaso de ese día. Daniel salió al balcón de su penthouse. La ciudad se extendía bajo sus pies, luminosa y vibrante. A su lado, Amy colocó su mano sobre la suya. En silencio, compartieron la brisa fresca que anunciaba el invierno. No hicieron promesas grandilocuentes, no hicieron juramentos cargados de dramatismo. Se bastó la certeza de que, después de las cenizas, habían encontrado un fuego más cálido y más puro. Y así, mientras las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas caídas, Daniel comprendió que su verdadero triunfo no residía en la fortuna acumulada ni en el prestigio adquirido, sino en haber descubierto el valor de renacer, de construir de nuevo y, sobre todo, de amar con libertad, porque tan profunda como había sido la traición, aún más profundo se volvió el nuevo lazo que lo unía a Amy. Un vínculo decorado con códigos. Café compartido y la promesa silenciosa. Después de semanas de negociaciones, de logros técnicos y de mirar hacia adelante, Daniel se encontró en una encrucijada más peligrosa y dolorosa de lo que jamás habría imaginado. El éxito de Phoenix Suns no solo le había dado estabilidad económica, sino que también había despertado a una persona que, a pesar de la vida que había logrado construir, aún sentía el peso de una traición profundamente arraigada en su ser. Aún sentía el dolor de los niños que, por derecho, deberían haber sido suyos, de un matrimonio que se desintegró. Y sobre todo, de la confianza rota, mientras observaba el sol ponerse desde la terraza de su nuevo apartamento. Con Amy a su lado, Daniel no pudo evitar preguntarse por qué la vida parecía estar dándole todo lo que había soñado: estabilidad, amor y éxito profesional. Pero al mismo tiempo, había algo más en su corazón que no lo dejaba vivir en paz. Elena, la mujer que había sido su amor, su compañera, su todo, hasta que la traición la despojó de su humanidad. Sabía que, por mucho que lo intentara, no podía simplemente ignorar lo que había hecho. Esa amargura, esa necesidad de justicia, de venganza, no era algo que pudiera arrinconar en lo más profundo de su alma. A veces, su mente le decía que lo perdonara todo. Pero el corazón le recordaba cada día la mentira que se había tejido alrededor de su vida. El deseo de venganza nunca desapareció.
Y cuando el éxito de su programa alcanzó las noticias internacionales. Cuando Phoenix Sys comenzó a recibir propuestas para licencias exclusivas. Daniel entendió que estaba preparado para dar el siguiente paso. Pero esta vez no sería solo el éxito profesional lo que marcaría su historia. Sería el ajuste de cuentas que, en el fondo, siempre había esperado. El encuentro con Elena. Aquel día de otoño, mientras revisaba unos documentos en su oficina. Daniel recibió un correo electrónico que cambió el curso de los acontecimientos. No era un mensaje cualquiera. En el encabezado, el nombre de Elena brillaba con una claridad cruel. Lo primero que sintió fue un tirón en el pecho. Pero no se dejó consumir por la nostalgia ni el dolor. Al contrario, una fría determinación se apoderó de él mientras abría el correo. Elena, con palabras cuidadosamente elegidas, le proponía una reunión. Te debo explicaciones, decía, y más aún, quiero que nuestros hijos te recuerden como un hombre decente. No como la figura de un traidor. Necesito que hablemos. El impulso de ignorar su solicitud fue inmediato. ¿Por qué ceder a esa manipulación? Pero algo en su interior lo impulsó a aceptar. No por ella, sino por los gemelos, los niños que siempre había considerado suyos. ¿Qué quedaba de aquel hombre que había sido? ¿Podría de alguna manera perdonar o, al menos, entender las razones de su traición? La cita se pactó para una tarde de la semana siguiente en el pequeño parque que, años atrás, había sido el lugar donde pasearon por primera vez como pareja. Daniel llegó puntual, con su chaqueta oscura bien abrochada y las manos metidas en los bolsillos. Como si quisiera esconderse del viento y de las cicatrices internas que aún no había sanado. Sabía que este encuentro no se trataría de emociones ni de recuerdos felices, sino de una confrontación. Elena llegó unos minutos después. Luciendo impecable como siempre. Su presencia seguía siendo cautivadora. Pero algo en su actitud, en su mirada esquiva, le dijo a Daniel que ella también llevaba consigo un peso que no podía deshacerse. Al mirarla, fue imposible no recordar cómo se sintió alguna vez al ver esa sonrisa que le había dado tantas veces. Llena de promesas y deseos compartidos. Pero ya no quedaba nada de eso. El amor había muerto, reemplazado por un vacío helado. Por una sombra de lo que fue. Daniel, Elena comenzó con voz temblorosa. Pero con una firmeza que lo sorprendió. Sé que todo esto no tiene perdón. Sé que lo que hice te destrozó. Que te he hecho daño de formas que ni siquiera imagino. Pero quiero que sepas que no fue fácil para mí. Daniel no la interrumpió. La escuchó en silencio, con el corazón palpitando con una fuerza inusitada. ¿Qué podría decir después de todo lo que había sucedido? ¿De todo lo que había vivido mientras ella lo traicionaba sin piedad? Me voy a casar con Jimmy, continuó Elena, sin mirarlo a los ojos. Quiero que los niños estén bien. Y que su futuro esté asegurado. Quiero pedirte que, por favor, firmes los papeles para que él los adopte. Yo nunca quise hacerle daño a nadie. Pero sé que esto es lo mejor para todos. La sangre de Daniel hirvió al escuchar aquellas palabras. El hombre que había destruido su vida. El mismo hombre con el que Elena se había burlado de su amor. Ahora sería el nuevo padre de sus hijos. Un nudo se formó en su garganta. Pero lo liberó con un suspiro profundo. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo pudo Elena traicionar todo lo que habían construido? ¿Arrastrando consigo a sus hijos en su abandono? ¿El mejor para todos?, dijo, con la voz rota por el enojo. Miró a Elena fijamente, como si quisiera grabar su rostro en su mente para nunca olvidarlo. No. Elena, el mejor para todos no es lo que has hecho. El mejor para todos no es vender a tus hijos a cambio de dinero y poder. Me has destruido. Pero ¿sabes qué? No soy un hombre débil.
Y no voy a firmar esos papeles. Elena lo miró, sorprendida. Pero no dejó de mantener la calma en su rostro. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero su voz se mantuvo firme. No estoy pidiendo tu perdón. Daniel, no estoy buscando que entiendas por qué lo hice. Pero quiero que sepas que nunca fue por maldad. Ni por egoísmo. Fue por miedo. Yo tenía miedo de perderlo todo. Y me dejé llevar por una mentira que creí. Y ahora me pides que los niños te sigan. Que Jimmy les dé lo que yo no pude darles. No, Elena, los niños son míos. Y si tengo que luchar por ellos, lo haré. Elena comenzó a sollozar silenciosamente. Sabía que ya no había vuelta atrás. Daniel ya no era el hombre que alguna vez estuvo dispuesto a perdonarla. Y en su interior, Daniel también entendió que no podía seguir siendo el mismo hombre que había sido antes de la traición. No podía simplemente dejar ir su dignidad por el amor que había tenido. Si los niños son tuyos, dijo Elena, entre sollozos, entonces, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué no luchaste por nosotros? La pregunta la dejó paralizado. Durante un largo momento, la respuesta no llegó a sus labios. No lo sabía, no tenía sentido, pero ahora entendía algo mucho más grande. Él había luchado en su propio campo de batalla. En su propia guerra personal. Y la respuesta estaba clara. Daniel se levantó, dejando atrás la mujer que alguna vez había amado. El dolor no desapareció. Pero la claridad sí. Ella ya no era parte de su vida. Y aunque sus hijos siempre serían su mayor vínculo con ella, era hora de construir su futuro sin mirar atrás. El nuevo camino de Daniel. El regreso de Daniel al trabajo no fue sencillo. A medida que sus demandas profesionales aumentaban, también lo hacía su estrés emocional. El testimonio de Elena, la confrontación, las decisiones que tuvo que tomar. Todo ello se amalgamaba en su corazón, sin poder liberarse completamente. Sin embargo, algo comenzó a cambiar en él. Después de esa última conversación, una nueva perspectiva sobre su vida y su futuro emergió. Amy fue su apoyo constante. Ella nunca dejó de estar allí para él. Y juntos comenzaron a planificar no solo su futuro profesional, sino también su futuro personal. No había promesas románticas ni declaraciones grandiosas. Solo un compromiso genuino de avanzar hacia una vida llena de esperanza. Con el tiempo, Phoenix Sys no solo consolidó su éxito, sino que se convirtió en una referencia internacional en el campo de la ciberseguridad. Daniel, junto con Amy, y ahora con un equipo más grande de desarrolladores, llevaron la empresa a nuevas alturas. Pero más allá del éxito profesional, Daniel había encontrado algo que jamás esperó encontrar en medio del caos. La paz consigo mismo. La paz que solo llega cuando uno es capaz de perdonarse y de dejar ir el pasado. El amanecer traía consigo una serenidad imprevista para Daniel. No era la paz que se obtiene de escapar de un conflicto, ni la calma fugaz que llega después de una tormenta. Era una paz verdadera, profunda, la que se obtiene cuando por fin se logra aceptar y abrazar la vida tal y como es. Después de todo lo vivido, de las batallas internas y externas, de las traiciones y las pérdidas, Daniel había llegado a la comprensión de que su vida no dependería jamás de lo que Elena hubiera hecho, ni de lo que la gente esperara de él. El regreso de los niños, aunque nunca se dio de la manera en que él había soñado, significaba más para él de lo que cualquier sentencia o venganza podría haberle dado. No importaba cuánto hubiera sufrido. Lo importante ahora era lo que él podía ofrecerles a ellos. Un futuro limpio. Una oportunidad para que ellos crecieran en paz y, sobre todo, la oportunidad de ser su padre de la manera más genuina posible. En cuanto al negocio,
Phoenix Sys había despegado como una de las empresas más prometedoras del sector. El programa que Daniel había desarrollado no solo había sido adquirido por gigantes tecnológicos, sino que también había sido considerado esencial por diversas agencias gubernamentales en sus esfuerzos por prevenir ataques cibernéticos. Phoenix Sys se convirtió en una referencia mundial. Y Daniel, sin proponérselo, se encontraba en el centro de una de las historias más inspiradoras de la tecnología del siglo XXI. Pero como todo en la vida de Daniel, el éxito profesional nunca fue el centro de su existencia. Aunque el dinero y el reconocimiento llegaban, había algo más profundo que le satisfacía. Había sobrevivido. Sobrevivió a la destrucción de su vida personal, a la brutal traición de su esposa, a los ataques físicos y psicológicos que casi lo destruyen. Ahora, se encontraba en el punto de su vida donde los recuerdos, aunque dolorosos, ya no definían su presente. Y a su lado, siempre constante, estaba Amy. El encuentro inesperado. La llamada de Elena. Cuando Daniel menos lo esperaba. La llamada llegó. Era un número desconocido. Pero algo en su interior le dijo que era algo importante. Al principio, su impulso fue ignorarla, como había hecho tantas veces antes con las sombras de su pasado. Sin embargo, en el fondo de su mente, una idea persistente lo empujó a responder. ¿Daniel? La voz al otro lado de la línea era la misma, pero ahora parecía distante. Fría. Era Elena. Su corazón dio un vuelco, pero no por el dolor que solía sentir al oírla, sino por una curiosa mezcla de indiferencia y desdén. Había esperado este momento, pero ya no lo temía. Sabía que lo que se había roto entre ellos no podría repararse con simples palabras. Sí, soy yo. ¿Qué quieres?, respondió Daniel con calma, dejando que el tono de su voz transmitiera la distancia emocional que había alcanzado. Lo siento, por todo. Sus palabras fueron rápidas, casi atropelladas. Necesito hablar contigo. Por favor, solo un momento. Es sobre los niños. Y sobre lo que pasó entre nosotros. Daniel sintió que su respiración se volvía más lenta, más controlada. ¿Sobre los niños? Pensó que ya nada podía sorprenderlo. Pero esta llamada le estaba haciendo recordar los días previos al colapso de su matrimonio. Cuando aún creía en el amor y en el perdón. Pero ya no estaba dispuesto a dejarse llevar por esos recuerdos. No tienes nada que decirme sobre los niños. Elena, respondió Daniel, firme. Ellos están bien. Yo estoy bien. ¿De qué más quieres hablar? Elena guardó silencio por un momento, como si estuviera buscando las palabras adecuadas, esas que nunca llegaron a encontrarse. Daniel, te he estado observando. Sé que has logrado mucho. Y aunque no puedo volver atrás, me gustaría, de alguna manera, que entienda que lo que hice fue por miedo. No me justifica. Pero... ¿miedo?, interrumpió él, ahora con una risa amarga. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Elena, ¿por qué no me diste la oportunidad de elegir? De decidir qué hacer con todo esto. Solo me dejaste caer en la oscuridad sin una explicación. Sin una palabra. Elena respiró hondo, sintiendo cómo la vergüenza la envolvía. Lo sé, Daniel, lo sé, y por eso estoy llamando ahora. No para pedirte perdón, sino para que puedas sanar. Sé que no merezco ni tu tiempo ni tu paciencia. Pero... quiero que sepas que mis hijos siempre fueron mi debilidad. Siempre fueron lo único que valió la pena. Daniel guardó silencio. ¿Lo único que valió la pena? En ese momento, las palabras que tanto tiempo había deseado decirle ya no parecían tan necesarias. Ya no le debía nada a Elena. Y en su corazón comenzó a entender que su propio perdón no debía depender de ella.
Lo que había hecho y lo que había vivido había sido una lección sobre sí mismo. Una lección que lo había fortalecido. Lo había redefinido. Lo que hiciste no se puede arreglar con palabras, le dijo. Sin rabia, solo con una tranquila certeza. Yo ya he perdonado. No por ti, sino por mí. Y mis hijos, Elena, los amaré siempre. Pero no los usaré como moneda de cambio. Ellos no tienen nada que ver con lo que pasó entre nosotros. Ahora soy el padre que siempre quise ser. Y no necesito tu aprobación para eso. Elena no pudo responder, y Daniel sintió una sensación extraña. Como si una pesada losa se hubiera levantado de su pecho. Ya no era el hombre roto que había sido años atrás. Ya no estaba buscando respuestas en las personas equivocadas. Ya no estaba esperando una disculpa. Estaba libre. El resultado final. El cierre definitivo. A medida que pasaron las semanas, la vida de Daniel comenzó a tomar giros aún más sorprendentes. La demanda por los derechos de los niños se resolvió de una forma inesperada. Elena, al ver que no podía manipular los sentimientos de Daniel para que firmara los papeles, optó por aceptar un acuerdo fuera de los tribunales. Jimmy Prescott, aunque decidido a mantener a los niños bajo su cuidado, tuvo que ceder ante la presión de las pruebas presentadas por Daniel y el abogado de Amy. El acuerdo no solo incluía la custodia compartida de los niños, sino también un pago significativo a Daniel por la angustia emocional que había sufrido. Algo que jamás había esperado, pero que se convirtió en la prueba final de su triunfo sobre la tragedia que había marcado su vida. Con el dinero obtenido de esa batalla legal, Daniel expandió Phoenix Sys y diversificó su negocio. Se convirtió en un nombre respetado no solo por su habilidad técnica, sino también por su integridad, por la forma en que había reconstruido su vida a pesar de todo lo que había perdido. Amy, que siempre había estado a su lado, finalmente aceptó que sus sentimientos por él eran más que una amistad. Juntos, fundaron una nueva división de la empresa, dirigida a la ayuda tecnológica para niños y adolescentes que vivían en situaciones de abuso, utilizando parte de las ganancias obtenidas de Phoenix Sys para hacer de su empresa algo más que un negocio. Y así, después de años de lucha, de sufrimiento y de traiciones, Daniel encontró en su vida un nuevo propósito. No solo era un hombre de éxito, sino un hombre de honor, de justicia y de amor verdadero. Había reconstruido todo lo que una vez fue destruido. Y con ello, se liberó para siempre del peso de su pasado.